Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y en el video de hoy les voy a mostrar una herramienta muy especial para mí. Primero les voy a comentar cómo llegó esa herramienta a mis manos. Bueno, todos saben que en el canal tenemos la comunidad, no somos muchos, pero bueno, dejo el número de WhatsApp por acá arriba para los que quieran formar parte de la misma. Por favor, me escribe y yo los agrego. Pero bueno, les comento. Eh, Vieron que todas las mañanas, como en toda comunidad, nos saludamos, nos deseamos buen día. Hasta ahí es hasta donde yo hablo. Después no suelo hablar generalmente en la comunidad. De hecho, soy el que menos habla. Pero bueno, suben fotos, mira lo que estoy usando, mira con esta estoy apretando determinada cosa, qué buena herramienta. Y un amigo de la zona de Lituania mostró una pinza que a mí verdaderamente me encantó. Y ahí sí hablé y le puse, qué hermosa tu pinza, Erol, espero que algún día poder conseguirla. Guiño, guiño. Y bueno, se comunicó en forma privada este amigo y me dijo, cuando quieras, te regalo una. Yo vi su número de teléfono, la característica era de Lituania. Dije, ¿cómo voy a hacer para, bueno, que nos veamos y me las des? Me dijo, no, quédate tranquilo. Yo voy a estar viajando. Te pido me esperes en el aeropuerto. Y bueno, te voy a poner en tus manos una herramienta. La herramienta que vos tanto deseás y soñás porque te lo mereces. Bueno, otros amigos me dijeron, pero esa la podés comprar en Coto, se consigue en Coto. Bueno, a mí me gustaba la de Lituania, que diga Made in Lituania o Made in Lituan. Así que bueno, me encontré con este amigo, te agradezco tanto Erol, te agradezco de corazón Erol, la verdad, gracias a la comunidad, a la calidad de gente que tengo, esta es la herramienta en cuestión. Es una Tramontina Master, pinza universal, cuya longitud acusa 8 pulgadas, valor en centímetros, estaríamos cerca de los 20 centímetros de puro acero lituánico. Vamos a describir un poquito la unidad. Tenemos un área de apriete bastante pronunciada, perpendicular al área de corte, un área de apriete secundario, dentada, bueno, majestuosa, la verdad majestuosa. Tiene la particularidad que tiene estos mangos que a mí me apasionan, me hacen recordar a las queridas Yedore, pero bueno, vamos a seguir hablando de esta unidad, de esta hermosa unidad que me trajo el amigo Erol desde Lituania. Eh, Intenté decirle, ¿qué te debo? ¿Cómo puedo pagarte esta herramienta? Me dijo, no, seguí simplemente generando contenido. No tenés ni siquiera que decir que yo te la regalé. Bueno, mi corazón se llenó de dicha y nada, le agradecí, le di un abrazo y bueno, él se fue a saludar a su familia en Villa Soldati. Me preguntó cómo podía llegar. Le dije, mira, tenés dos opciones, te tomás determinado colectivo o te pedís un Uber. Te puedo hacer el favor de pedirte el Uber. Pero bueno, no importa. Vamos a hacerles unas pequeñas pruebitas, como hacemos siempre. Quiero que sepan que cuando se tratan de herramientas que han llegado a mi corazón, no les hago torture test y todo ese tipo de cosas que yo suelo hacer para probar en forma extrema la herramienta. Lo que están viendo es un cable unipolar de 1,5 milímetros, 1,5, que lo corta sin ningún tipo de dificultad. Es una papita para esta herramienta. Pela muy bien, lo que pasa que ahí se me zafó. Pela muy bien, corta muy bien.
Convengamos que es una herramienta grande para este tipo de cables, ¿no? Si yo quisiese cortar la hebrita, corta. No es un corte limpio, pero corta. Y corta muy bien. Tenemos una garganta de liberación de corte, un área de expulsión de corte bastante interesante. Eso nos permite trabajar con cables de un diámetro superior, como podría ser un cable tipo taller o un Syntenax. Pero bueno, vamos a seguir cortando cables como para probar el incremento del filo de la herramienta. Lo voy a probar en 3 etapas. Arriba, el filo lo pruebo arriba, lo pruebo en el medio y lo pruebo abajo. Abajo no es un corte impecable, pero corta muy bien la herramienta. Bueno, voy a ver si tengo cables de un poco más de fuste, un poco más de, llamémosle, un poco más de diámetro, ¿no? Para probar esta herramienta. Acá pasamos al de 2,5, ya se pone un poquito más interesante. Es un corte bastante bueno. La verdad, espectacular. No hubiese llegado a mis manos de otra manera que no sea de la mano de este amigo una unidad así. Este ya es un cable. Tendría que pasar previamente por el de 6. Pero bueno, me quería anticipar porque lo bueno viene ahora. Observen cómo corta. Es una guillotina. Los grip, ya le vamos a hacer la pruebita de tracción. La pruebita de tracción. A ver si zafa en algún momento. O, bueno, la herramienta sufre alguna especie de desgaste prematuro, algún envejecimiento acelerado. Quiero que sepan, como dije, que no pienso hacer torture test. No me lo pidan. Voy a cortar acá un pedazo de este cable. Bueno, cable de 10 milímetros. Observen cómo lo corta sin ningún tipo de problemas. Corta bárbaro. Es una herramienta que corta bárbaro. De hecho, puede llegar a superar a la marca Bonder, que bueno, tiene la contra que es cara y verdaderamente no rinde lo que rinde la Tramontina. Así que, miren, observen. Observen cómo corta esto. Observen cómo corta esto. ¿Están viendo? No lo van a poder apreciar, ¿no? Pero bueno. Corta y corta de 10. Así que bueno, como dije, el agradecimiento al amigo Erol, que se vino desde Lituania. Está bien, tenía que venir por otros temas judiciales, no sé, aparentemente, no sé, no, de eso sí que no hablo, pero me dijo, voy a estar un tiempo largo acá, me dijo. Bueno, corta muy bien. Hermosa unidad. Encima viene con este tipo de mangos que a mí me fascinan. La herramienta no es aislada a 1000 volts. Sí cumple con normas, pero no es aislada a 1000 volts. Tampoco tiene corte lateral. Cosa que en lo personal coincido con algunas voces anónimas que dicen que la herramienta que tiene ese útil, generalmente, bueno, lo que pasa es que se termina saliendo de centro. Y ya que estamos señalando el perno pivot de la herramienta, les digo que no es de alta palanca.
créanme que no necesita ser de alta palanca. Si esta pinza fuese de alta palanca, yo les puedo asegurar que ya estaríamos cortando varilla del 6 en obra. La del 4,2, si fuese de alta palanca, obviamente la tritura como puré. Así que bueno, nada, quería mostrarles. ¿Hay mejores unidades? Seguramente las hay, seguramente las hay. La podría comparar con la de la marca Stanley, la podría comparar con la de la marca G-Dore, pero créanme que prefiero esta. Algunos amigos de la comunidad me dijeron, pero mirá que la podés conseguir en Coto, está a razón de 6.500, 7.000 pesos. Bueno, yo tiré ese comentario así, desinteresadamente, y este amigo se comunicó, como dije, en forma privada y me dice, te voy a regalar, te voy a obsequiar de corazón una unidad, para que después compares con otras marcas, pero para que siempre recuerdes a alguien que te aprecia y te admira anónimamente. Bueno, le digo, sí, está perfecto, te acepto y te agradezco las palabras, pero la característica de tu teléfono es de Lituania. Sí, pero vos no te preocupes, porque en breve voy a estar por allá, me dijo, y ya les conté la historia. Voy a estar por allá y lo único que te pido es que me esperes en Ezeiza, y bueno, ahí te entrego la herramienta en cuestión. Después, bueno, él se fue. Yo me quedé pensando cuando me dijo que no sabía viajar. Me quedé preocupado si habrá llegado bien, pero bueno, cosas que uno no tiene a veces control, ¿no? De lo que puede pasar en este país con la inseguridad y demás. Así que bueno, déjenme en los comentarios. Déjenme en los comentarios si la probaron, si la conocían, si... Bueno, déjenme su experiencia. ¿Cómo funciona el canal? Ustedes dejan en los comentarios su experiencia, que a mí me importa tres pepinos, quiero decir que yo leo cada uno de ellos y bueno, en base a comentarios y sugerencias, sabemos si la herramienta funciona o no. Bueno, de más está decir que no se ha marcado, no se ha mellado. Es una herramienta de alto fuste, de alta calidad, de altas prestaciones, ningún detalle estético, bien alivianada. El área de apriete recto es perpendicular al área de corte. La verdad, una hermosa unidad que no debería faltarle a nadie. Gracias a la comunidad y gracias a la gente que me sigue y siempre está atenta a, bueno, lo que uno por ahí siempre soñó tener y no se dio la oportunidad, no por precio, sino porque no la encontraba. Me fue imposible conseguir una unidad Tramontina Master y gracias a este amigo la pude conseguir. Gracias. Esta obviamente va a quedar guardada en mi colección de herramientas privadas. Saludos. Cuéntenme si la conocían y gracias por el video.